Bienvenidos al tercer programa de Entre Mundos Paralelos. En esta ocasión trataremos un tema bastante denso y oscuro como es el del exorcismo. Para ello contamos con la participación de Jesús Garrido. Muy buenas noches, amigos paralelos. Fran Garrido. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Gordillo. Hola, ¿qué tal, amigos? Y Antonio Buendía. Un saludo a los americanos. Muy buenas. Comenzamos el programa con la introducción de Jesús Garrido. Si un poltergeist, que son supuestos fenómenos paranormales que suceden en el interior de un hogar, que para alguien es su morada, su castillo, su espacio seguro, es ya algo aterrador, imaginaos cuando esto mismo ocurre, supuestamente, en el espacio inviolable que es el interior de uno mismo, la mente, el cuerpo, la voluntad. Porque, amigos, podemos cambiar de casa o de lugar, pero no podemos cambiar de cuerpo, de momento. Desde tiempos inmemorables hay constancia de supuestos casos de posesión diabólica por entes, entidades, espíritus, incubos, sucubos y otros del variado y amplio elenco paranormal maligno. Existen casos en prácticamente todas las religiones y cada posesión está conformada por uno o varios seres que supuestamente se adueñan del cuerpo y la voluntad de la persona, anulando a quien poseen y mostrando conocimientos y habilidades completamente ajenos a la personalidad y mente del poseído, tales como hablar lenguas desconocidas o muertas, manifestar telequinesia, movimiento de objetos, levitación, adivinar cosas íntimas y nunca reveladas a personas conocidas o ajenas. Es cierto que, dada nuestra ubicación, cultura y tradición, asociamos exorcismo al cristianismo, siendo potenciado ello desde escritos y sobre todo desde el cine, pero existen estos rituales en casi todas las religiones que reconocen estos casos. Cabe destacar que en el otro lado de la balanza está la calificación de estos como de pérdidas de la razón, esquizofrenia y otras anomalías de la psique humana, pero esa es la explicación científica a un determinado comportamiento, pero no a los supuestos fenómenos que éste lleva aparejado. La Iglesia maniobra con cautela ante estos casos y actúa puntualmente según van descartando con pruebas y otras indagaciones para discernir entre la posesión y la locura o la anulación de la persona por ingerir sustancias psicotrópicas. Posesión, algo religioso o mental, quién sabe si ambas cosas. Bueno, ¿quién me puede dar una explicación así un poco facilita de qué es un exorcismo? Algo que sea simple, fácil de entender. Mira, el exorcismo es una práctica religiosa. Se practica en bastantes religiones del mundo y diríamos que es un ritual ancestral muy antiguo. Centrándonos en lo que es la Iglesia, que es lo que quiero que nos centremos hoy, nos vamos a centrar. Este rito viene acompañado de unas oraciones y dirigido por un sacerdote siempre. Es una peculiar forma de oración hacia la persona poseída y utilizado siempre contra el poder del maligno, que es la entidad que suele apoderarse de la persona. El maligno. El maligno. El ángel caído, quizá, ¿no? Sí, entre ellos, como son la materialización del mal, ¿verdad, Antonio? Sí. Pero, ¿qué hace a una persona susceptible de ser poseída? Eso es una ruleta, eso no creo yo que tampoco sea muy... Pero tiene que haber algo, o una Sí, debilidad, sí, o en cuestión de evidentemente, fe, o si una te persona... dedicas a hacer espiritismo, a invocar a los espíritus, Está claro. que evidentemente existe, está abriendo una puerta. Pero ha empezado Jesús diciendo que Es una ruleta, sí. no, lo de la enfermedad mental. Bueno, O la Iglesia... algo sí, espiritual, algo claro. religioso. Entonces es muy curioso lo que cuentan los exorcistas, ¿no? De que la mayoría de la gente prefiere tener un demonio a que le digan que tiene una enfermedad mental. No obstante, es lo que se encuentra en todos los exorcistas. Pero la Iglesia es muy cauta, maniobra siempre con mucha cautela. Antes de proceder al exorcismo, siempre descarta cualquier enfermedad mental. Claro. Siempre, por todos los medios posibles. No, y sí, si no. llegan 1000 casos, probablemente de los 1000 solo actúen 10 o 12, no hay más. No, de cada 1000, uno o uno, menos. por ejemplo, Sí. no sé, es un decir, vamos, yo tampoco Sí, sé hay las una cifras. estadística, no recuerdo exactamente de quién era, que decía de cada 1000 casos,
solamente uno era real. Pero dentro de lo que es el exorcismo, ¿qué hace una persona susceptible a ello? Pues podríamos poner 4 puntos o 4 pilares sobre este punto, que es la permisión de la persona, incluido en uno de... No es el punto principal, sino uno de los puntos, la permisión de la persona, que tú en un momento dado pues permitas que ser poseído, ¿no? Personas que sufren algún tipo de maleficio. Yo te voy a decir, Miguel Ángel, yo discreparía un poco porque en verdad no es la predisposición de la persona la que le da, digamos, esa facilidad al ente, al diablo, o al demonio, ¿no? Como queramos llamarlo, porque tiene tantos nombres, tiene muchos nombres, ¿no? Es variopinto. Yo creo que podríamos aportar cada uno un nombre diferente de llamar a ese ente del mal y seguirían quedando nombres, ¿no? ¿Verdad, Antonio? ¿Podríamos llamarlo, por ejemplo, de alguna manera? ¿Cómo lo llamarías? A mí me gustaba como le decía el Padre Pío, le decía el Tiñoso, también decía Barbazul, Belcebú también lo llamaba, pero me gusta mucho una vez que dice ese desgraciado que no es capaz de amar. ¿Tú, Miguel Ángel, algún nombre que tú podrías aportar? Podríamos aportar muchos, pero ten en cuenta que hablamos poniendo sinónimos, muchas veces también decimos nombres de no una sola entidad. Es que tanto el cielo como el infierno están divididos, ¿no? Como hemos estado hablando antes fuera de micro, de que el cielo pues se comporta o se conforma de sus legiones, ángeles, tronos, arcángeles. Pues, el infierno está catalogado, digamos, de la misma manera también. O sea, existe el diablo en persona o el demonio, digamos, y luego que el diablo es la máxima. Los demonios en general, ¿no? Sí. Que serían una cantidad variopinta, ¿no? Sí, Lilith, Samael, Abal, exactamente, Samael, Belcebú, todo Lucifer. Todo eso son distintos. A mí me interesa un detalle, un punto que algo que ha apuntado Antonio, lo de que la brujería puede ser la puerta de entrada. Sí. Es que a la posesión. Yo quería añadir, por eso interrumpí a Miguel Ángel, disculpadme un momento, de que antes decía Miguel Ángel que la predisposición, en verdad la mayoría, el 90% de los teólogos, ¿vale? De los estudiosos de la religión, están de acuerdo en que existen 2 maneras posibles de llegar a la infectación, o sea, lo que es a ser poseído una persona, ¿no? Por un ente de este tipo maléfico. Partiríamos de que existirían 2 principios. Uno sería el de invocación, en el cual la persona que ha sido posesa, o sea, que ha sido poseída, es víctima de su, sí, como decías tú, de su predisposición, pero porque lo pide, o sea, está pidiendo, o sea, se está abriendo a ese ente maligno, le está pidiendo que forme parte de él, ¿vale? Exacto. Eso sería la invocación. Y luego vendrían lo que se llaman maleficios. Exacto. ¿Qué es un maleficio? Pues un maleficio es una manera, sería una especie de oración macabra, o sea, una oración malvada, por la cual alguien pide, ¿vale?, a ese ente maligno que ataque o posea a una tercera persona. Pero se habla también mucho de la Ouija, ¿no? Sí. Como, digamos, esa puerta de... Sería una invocación, sería igualmente una invocación. Y además... Aquí ya digo que se puede repartir entre invocación y maleficio. O sea, o alguien pide que ese ente entre, ¿vale?, o lo pides tú mismo, de manera directa o indirecta. Hay muchas maneras de hacer invocaciones. Por ejemplo, el conocido vender el alma al diablo es una manera de invocación. Ahí está. Vendemos, o sea, pedimos un favor a ese ente maligno, ¿vale?, a cambio de algún tipo de don. Bueno, es algo parecido a lo que hacemos con los bancos, ¿no? Sacamos la hipoteca, ¿no? Sí, son bastante diabólicos los bancos también. Pero lo que quería decir es que la contrapartida que se saca de por ejemplo, de vender el alma al diablo, o de simplemente ofrecerte, o sea, de tener un sacrificio al diablo, hacer cualquier tipo de sacrificio satánico, las contrapartidas que se obtienen son muy curiosas y muy variopintas. La gente piensa de que tú vendes el alma al diablo y te va a dar éxito directamente. No, normalmente lo que te suele ofrecer son pequeñas cosas que a lo mejor las vemos como importantes. Por ejemplo, un don, el don de adivinar cosas, el don de saber embaucar, ¿vale? De saber... Sin embargo, los principales exorcismos, que a lo mejor con los que aparecen en el cine, pues ese tipo de exorcismos no parecen venir derivados de lo que es ni la Ouija ni la brujería.
¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en la película El Exorcista, si te refieres a eso, Ujú. creo que la niña había estado jugando con Ouija. En el caso real, pues seguramente O también lo le de había la dicho. Annalise Michel. Rigar, o ¿te refieres? tantos como Sí, hay. la Que, famosa niña del exorcismo. Pero que Realmente realmente- era un chico, era un... Sí, sí, para- claro, la película Ahí está a lo que inspirada en iba, un caso. a que la película está inspirada en un caso real, pero bueno, no es directamente tal y como aparece en la película. Evidentemente, las películas son dramatizaciones en las cuales digamos que se le pone un plus, ¿no? de efecto para que visualmente tenga más realce y sea más atractivo para el televidente o para el que está viendo la película. Pero un exorcismo, como Miguel Ángel nos dirá, pues es mucho más, digamos, light. Te quería decirte, exacto, no podemos hablar de los efectos o las características sin terminar antes un poco más el tema de los pilares, como he mencionado, ¿no? Fundamental. Exactamente, la Iglesia se fundamenta en 4 pilares para que ocurra este fenómeno. Uno es, como hemos dicho, la permisión de la persona, la persona que sufre un maleficio, como tú has mencionado también. El tercer pilar es el estado grave y recalcitrante de la persona en pecado, ¿vale? Que es suelen ser personas que blasfeman bastante, que están poseídas no digamos por un demonio, sino por el mal del insulto, de la envidia, del rencor, es evidente que si tú en tu entorno y por ti mismo tú te rodeas de maldad y tú de por sí eres malo, es evidente que estás allanando el camino a una posesión, que no tienes por qué ser poseído, sí, evidentemente, ¿no? Lo allanas, sí, también. Es exacto. evidente de que si le das facilidad al diablo, el diablo está ahí para aprovechar el salto, ¿verdad, Antonio? El diablo siempre está expectante. Sí, esto que ha dicho yo no lo sabía, eso de la persona que blasfema mucho. Yo vengo de un pueblo donde se blasfema muchísimo. Entonces, y yo siempre lo digo cuando hablo con gente, amigos míos, que son erchainas de estos vascos, y entonces jugamos a un juego así juntos y ellos siempre están con Dios, blasfemando de Dios. Y lo único que yo no permito y siempre lo corto es cuando hablan de la Virgen, blasfemar de la Virgen María. Digo, no digas eso porque no sabes lo que estás diciendo. Sí. Un respeto a eso. Sí. Digo, Dios, mira, utiliza la palabra, incluso el mismo Jesús lo dice. Se perdonará cualquier blasfemia contra Dios y contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Muy curioso que no está simbolizado lo de la Virgen María, no lo sé, pero en cualquier caso me molesta bastante cuando se habla de la Virgen. ¿Y qué entidades serían las que poseen? ¿Siempre el demonio? ¿En sus Son distintas versiones o variedades? ¿O también hay algún otro tipo de ente? Desde luego que son espíritus, son los demonios y los algo ángeles que son nunca ha seres sido material. espirituales. Partimos, Antonio, ¿verdad?, de que el demonio fue creado al igual que fueron creados los ángeles. Sí, y fueron según la Biblia, ¿no? Fueron sometidos a una prueba igual a la que estamos sometidos nosotros con nuestra vida, en donde se verá la capacidad que tenemos nosotros de amar al prójimo o de hacer buenas acciones o de amar a Dios. Esa es la prueba que tenemos nosotros. Esos seres espirituales fueron sometidos a una prueba también. Fueron puestos a prueba. Unos la pasaron, que son los ángeles, y otros por lo visto fallaron o se rebelaron, que son los demonios. Más bien se rebelaron, según la Escritura. Bueno, sí. Que son más de uno, es un ejército también. Sí, por lo estamos visto son hablando. varios, pero es como en los ángeles, también hay una jerarquía. Por lo visto, en lo alto de esa jerarquía está Satanás. Un puesto por debajo, Lucifer. Se hablan en tercer lugar de Belcebú. En cuarto lugar, si no me equivoco, Samael, ¿no? si no me equivoco, de haberlo era algo de Asmodeo y Meridiano, si no recuerdo mal. Casi todo lo que se sabe de los demonios hay viene muchos nombres de los demonios. a raíz de los exorcismos, porque la Biblia es muy parca en ese sentido. Tienen mucho cuidado, intentan no deificar esa figura, y teniendo mucho conocimiento, como tenía el pueblo judío, de esa figura, de esos demonios, se lo reservan y se lo callan para la Santa Escritura. Pero todo lo demás que en exorcismo, por orden de Jesús, se le obliga a hablar, y a partir de ahí viene todo lo que sabemos. Curiosamente, también lo hemos visto muchas veces en las películas, y eso sí es cierto, un dato cierto, el nombre, saber el nombre de un demonio nos da poder sobre él. Yo diría que es la clave para derrotar a la entidad dentro del cuerpo de la persona. Saber. Balak o Balak. No. Que nos sale en la película de. Pero es el de la película. Del presidente Warren, ¿no? Pero es un demonio de verdad, tan real y tan cierto como cualquier otro, ¿no? Pero, se tomó ese nombre, pero por eso digo que hay tanta variedad de nombres. Variedad de nombres porque son todos entidades diferentes.
Igual que tú. Pero en el fondo son todos Fran, el maligno. y Son Ángel, diferentes. y Jesús, y Miguel, Son y diferentes Antonio, demostraciones pues, del maligno, del mal. Son siempre, sí, pero que no son todos el mismo. Que no Son son, todos el distintos mismo. entes. Son Son distintos, diferentes. que son todos distintos. Y cada uno, según a más grado, a mayor grado, peor es después el exorcismo a la hora de derrotarlo. Lo importante es siempre saber cuál es el nombre. Por eso el exorcista siempre intenta sacar el nombre, porque digamos que cuanto más pronto sepamos el nombre, más pronto terminaremos con Podríamos el decir entonces que la palabra demonio es el modo de denominar al conjunto Un de conjunto, entidades que son capaces de que tú poseer un después tendrás cuerpo, que adivinar que son- y después tú tendrás que adivinar, bueno, Digamos que el demonio es el ejército completo, ¿no? sí, pack. sí, Sí, demonio viene de una palabra demonios. griega que se utilizaba, ya era en plural, era de espíritus. Luego Sí, diablo demonio. en la Biblia aparece siempre en Demon. singular, igual que Satanás aparece siempre en singular. Sí, pero cuanto más, digamos que exactamente, los demonios es para hablar el plural, igual que decimos humanos o hombres o mujeres, pero después cada uno tiene su nombre. Pues el exorcista siempre intenta adivinar cuál es el nombre de esa entidad, porque, volvemos a repetir, cuanto más pronto sepamos el nombre de esa entidad, más pronto acabaremos. ¿Y con qué él. busca el demonio en la persona a la que posee? El demonio dentro de la persona lo que posee, digamos que él busca, vamos a ver, el mal desde su creación necesita fuerza. Esto es como un teléfono móvil. Cada vez que se te va acabando la batería, tú tienes que recargar. de decir aquí estoy yo, ¿no? Soy capaz Tú tienes de que hacer esto, ¿no? Sí, tú necesitas de la persona para demostrar que estás ahí, pero además también necesitas energía. El mal necesita de nosotros y necesita nuestra energía. Por eso los exorcismos tienen un mal final. No, vamos a ver. Sí, que el generalmente final, acaba la persona muriendo o bien por el Bueno, mismo- no tiene por qué. sí, tiene por qué. No tiene pero por qué. el final, El duro, desde el luego, fin, sí, ¿no? Claro, el fin de la imagino. posesión es Es la expulsar- muerte de la persona. No, el fin de la posesión es la muerte correcto, de la persona. Correcto, correcto, la destrucción de la persona. La Pero en los destrucción más de la conocidos sí suele ser la muerte el Pero- final, ¿no? Por lo menos. ¿O será que son los más conocidos precisamente por eso? Porque han tenido un desenlace Ha tenido un que no ha desenlace sido el fatal. más... Pero sí quisiera añadir una cosa interesante e importante, que es una cosa que la mayoría de la gente no tiene en cuenta, de que el exorcismo, ¿vale?, es la posesión contra la voluntad de esa persona, por un demonio, por un ente malvado de ti, o sea, de esa persona que es poseída, la toma de su voluntad, pero sin perder su libertad. Ojo, me explico. Esa persona, la que está poseída, pierde su voluntad a ratos porque ese ente se expresa o toma el control sobre ella, pero no puede quitarle su libertad completamente. De hecho, en la libertad de esa persona queda el pedir ayuda e ir a un exorcismo para liberarse de ese demonio, de ese ente Pero que le es que está da un poco la poseyendo. sensación como de ser, claro, en el momento que llega la posesión, da la sensación como de ser un intento por coger un coche del que no sabes manejar bien el volante, ¿no? Y como que trata de manifestarte, de hacer cosas, me refiero al demonio cuando está poseyendo, pero no acaba de coger los mandos Es que, del vehículo, que sería la persona poseída, ¿no? Entonces, claro, esa persona un poco... Pierde la lucha, voluntad a ¿no? ratos, ¿no? Sería como una especie de pérdida de voluntad. O estamos hablando de lo que es el exorcismo, pero no hemos empezado tampoco por decir lo que es la posesión. Es que una cosa, claro... Una cosa es va lo que cogida ligado con la con otra. Ilústranos, ilústranos. No, es que la habéis ilustrado muy bien vosotros ya. La posesión es la existencia de entidades demoníacas y el control intermitente o permanente. Entonces, no siempre es a ratos, como estamos diciendo. Lo hay que es intermitente y lo hay que es permanente. Pero tal como estaba diciendo Ángel, digamos que el demonio no termina de coger. No es exactamente eso. Digamos que el principio de la posesión es que el demonio no quiere que se descubra. No es que aparezco, desaparezco, no. Primero aparece como si fuera una enfermedad mental, ¿vale? Algo que pueda, digamos... O sea, que no busca notoriedad con esa No, posesión. en principio no. Sí.
es que vamos, y Antonio me tiene que dar la razón, ¿verdad, Antonio? Sí, o a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no. El logro, o digamos, el éxito más importante que tiene el mal o el diablo sobre la humanidad es hacer que la gente piensa que no existe. Es su logro máximo. Es el logro máximo del diablo. El que la gente piense que no existe, que es un mito. Correcto, sí. ¿Verdad, Antonio? Yo creo que eso es lo que más poder le da. ¿Por qué? Porque esa entidad, sí, claro, evidentemente, si tú piensas que alguien no existe, no tienes que plantarle cara, con lo cual... Para eso está el tema de los exorcismos y las posesiones, y para eso lo tenemos en vídeo, para que la gente lo pueda ver. Pero con todo y con eso hay gente que lo ve y todavía dice eso no puede ser verdad. Ya que lo comentas... Es una enfermedad mental. Eso tiene que ser algo a lo que todavía no sabemos su nombre, pero que lo acabaremos encontrando en el futuro. Es increíble, se cierran, no son capaces de aceptarlo. Dentro de... Perdona, Ángel, es que no quería interrumpirte. Sí, lo que quiero es que veamos ahora un vídeo. Vale, es que lo que hemos hablado ahora es más o menos lo que serían ya las causas. Bueno, cómo se manifiesta. Y entonces, antes de ser descubierto, pues estos demonios lo que causan es un trastorno físico y psíquico. ¿Vale? Para ir, como nos ha dicho Frank exactamente, el demonio siempre va a tratar de esconder su identidad, va a tratar de esconderse, de taparse para no ser descubierto. Lo que pasa es que, claro, como seres humanos, este trastorno físico-psíquico se va agravando cada vez más. Se va agravando hasta que llega el momento en que ya sale, ya aflora, ya sale a flote. Y entonces es cuando ya aparece lo que es la figura del exorcista. Pero una cosa hay que aclarar antes. El exorcista no aparece nunca antes de que la persona haya pasado por un psicólogo o un psiquiatra. Nunca. Sí, tú vas a la iglesia... La iglesia en estos temas es muy cautelosa. Sí, tú vas a la iglesia y lo primero que hacen en el obispado o en la parroquia o lo que sea es que te van a decir, vaya usted al psicólogo, vaya usted al psiquiatra, ¿sabes? Pero eso es lo primero. Después ya, cuando ya realmente el psiquiatra... va a sonar esto un poco duro, no sé. Hay psiquiatras que te derivan. Mire usted, yo no puedo hacer nada, porque ya... ellos se echan para atrás y ellos reconocen de que la persona está poseída. Sí, Pocos psiquiatras, pero incluso hijos de psiquiatras han tenido que ir a exorcismo, y contaba una chica muy conocida, una periodista española que ha hecho libros sobre exorcismo, que se había encontrado con ese caso. Es muy parecido a los que van a los servicios sociales pidiendo ayuda, que necesitan para comer y todo eso, y cogen ellos que están con su sueldo y dice, vaya usted a Caritas. Una cosa parecida. Al final el psiquiatra se encuentra con casos que dice, busco un exorcista porque esto no es normal. Me gustaría que viésemos un vídeo es de una chica, Annalise Michel, que creo que finalmente, falleció como a consecuencia de los daños físicos ocasionados por por la posesión y por el exorcismo. Vamos a escuclarlo. Oh. Gott nicht dienen Wunder. Wunder will beherrschen Geschöpfe. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Das geht ich nicht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen der allerseligsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst dich auch jetzt unterwerfen.
den dreifaltigen Gott, der allerseligsten Jungfrau und auch den heiligen Engel, den heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinauf. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie wiederzukehren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. La verdad es que este caso pone los pelos de punta, sea enfermedad o sea posesión demoníaca. Es un caso que tú creo que conoces bastante bien, ¿no, Antonio? Vamos, que estás documentado sobre el tema. Poco, lo justo, pero más que la mayoría, supongo, porque la mayoría de la gente, y ese caso se hizo famoso porque se pusieron una denuncia a los sacerdotes que habían hecho el exorcismo. Realmente el demonio no la dejaba comer, murió de debilidad y de agotamiento. Y es muy curioso, la película El exorcismo de Emily Rose, la versión americana, era a partir de este caso. Hay una película alemana que explica este suceso muy bien, se llama El exorcismo de Camille, me parece que se llama. Le dieron los premios más grandes de ese año en el Festival de Sitges, de cine fantástico, una película maravillosa, muy, muy bien hecha. Y de este caso a mí lo que me llama la atención es... ¿cuánta gente ha creído en Dios a través de esto, ¿no? Y entonces, digamos que la persona, la víctima, llega un momento que se ofrece a sí misma como sacrificio para que la gente crea. Dice, yo muero, doy mi vida. Pero la gente acabará creyendo viendo esto. Para que quede testimonio. Para que quede un testimonio. Annalise Michel, no sé si sabes que Annalise Michel explicó que mediante un sueño ella había soñado con la Virgen y la Virgen le planteó, le hizo una pregunta y para que ella eligiera, que era si quería ser liberada o quería seguir con este sufrimiento. Y ella eligió seguir con este sufrimiento para que quedara testimonio de ello, ¿verdad? En el famoso caso del padre Forteal que pusieron en televisión, el famoso exorcismo de Marta, llega un momento en el que el demonio se resiste muchísimo, no quiere salir, y el padre Forteal cuenta, dice que él estaba ya, pues, decía, tantos años, tanta gente santa rezando por esta niña, ¿cómo que no sale? No lo entendía, ¿no? Porque y tantos años, decía que más de 3 años de exorcismos continuos, ¿verdad? Más, y decía que llegó un momento que lo estaba ya pasando mal, teniendo dudas, y entonces el demonio le dijo que él quería salir, pero que Dios no le dejaba, por el bien de las almas. ¿Cuánta gente ha creído en Dios gracias al famoso exorcismo de Marta? ¿Cuánta gente empezó a escuchar al padre Fortea gracias a que se le atacó a muerte desde la televisión, diciendo que todo eso que tenía la chica se lo había provocado el cura y su madre? ¿Cuánta gente empezó a seguir al padre Fortea, su blog, sus sermones? Fíjate, ha sido para bien de mucha gente. También hay que tener en cuenta que lo que dice el diablo o el ente que posee en el transcurso del exorcismo suelen ser mentiras también, suele decir muchas mentiras para atacar psicológicamente al quien está obrando ese exorcismo, ¿no? Digamos al sacerdote o... Por cierto, ¿es imprescindible ser sacerdote para hacer un exorcismo? Sí. Excepto en el caso de Ed Warren, creo que tenía un permiso extraordinario, creo que efectivamente, es que lo digo por lo mismo. Había una cosa también que quería decir, era a propósito del exorcismo de esta chica. La gente en ese momento, los sacerdotes, por lo visto no estaban preparados. Los exorcistas que fueron a hacer el exorcismo no habían sido preparados para ello. Un requisito indispensable para ser exorcista, un sacerdote evidentemente, es que no quiera ser exorcista. El padre Fortea estaba preparando su tesis doctoral sobre historia de la Iglesia y le llega Monseñor Camino y dijo, sí, dice, no, te vas a hacer una tesis de demonología. Y este dijo, pero que llevo 4 años trabajando en esto, ¿me va a volver loco? Que no puede ser, no quiero. Y dice, sí, lo va a hacer. No quería. El padre Amorth cuenta lo mismo, de pronto lo llama el obispo, lo llama para una reunión, empieza a hablarle de tal y dice, mira, que sobre el periódico que estaba haciendo sobre la Virgen María, y coge y le dice, pues que mañana tienes que ir a ver al padre Camilo, vas a ser exorcista. Y dice, ¿cómo? Yo no quiero. Dijo, te lo manda tu obispo.
¿Quién eran, ya que estamos hablando del tema, sí me gustaría conocer un poco más quién era el padre Amós y quién era el padre Fortea? ¿Y cuál ha sido su influencia dentro del campo? Eran y son, ¿no? El padre exorcismo? Fortea Bueno, vive. El padre Fortea vive, pero Amós ya murió. El padre Fortea Sí, vive y por lo que además, entendido. aunque en las fotos aparece muy envejecido, el padre Fortea es muy joven. Sí. Sigue Padre trabajando Fortea, todavía, sigue haciendo eso. Pero no. Se retiró. Él No. está alejado ya de lo que es No, el exorcismo. espera. ¿no? El padre Fortea no es exorcista. No. Él decidió, él se fue a Roma y se hizo su cátedra, es el doctor en, No, pero en es lo que dice teología. Antonio, que sí, no, que claro, él es quizás cuando ha quieres, hecho, ¿no? quizás ha hecho exorcismo, no, vamos, no contradigo a Antonio, es verdad que sí, que ha hecho exorcismo y todo, pero actualmente no ejerce como exorcista, porque él solicitó a su obispado que su misión era comunicar lo que era, no te digo el mundo del exorcismo, sino lo que es el mal. Sus libros, muchos de ellos están basados en hablar sobre el mal y en que conozcamos realmente al mal, porque no hay mejor manera de acabar con el enemigo que saber todas sus debilidades. Eso sí. Entonces, Está claro. entonces pues el padre Fortea, pues es doctor en teología y sacerdote. Es experto en los temas relacionados con exorcismos y el mal, pero no ejerce. No ejerce como tal. Y el padre Amós, si queréis un poco de el padre Amós, pues Sí, más que nada por saber la influencia de estas dos personas dentro de lo que es el campo del el exorcismo. padre Amós murió en el año 2016, fue ordenado sacerdote en el 1954 y se hizo exorcista en el año 1986 y estaba tutelado por Cándido. Padre Cándido, eso por era, padre dicho Camilo, era Cándido. Cándido Amantini, Sí. que fue su mentor y el tutor de él. Y el padre Amós fue pues el exorcista oficial del Vaticano. ¿Y dices cuándo hasta fue su muerte. ordenado? ¿En En 1900? el 1954. Os parecerá, dice, oye, hay que ver qué de año hace de esto. Nuestros videntes, los que nos estén viendo el programa, dirán cuántos años hace de esto. Más hace del ritual, por ejemplo, que se utiliza. ¿Sabéis de qué año es el ritual que se utiliza para el exorcismo a día de hoy? El año Creo que no lo va a decir, ¿no? 1614. El exorcismo católico se realiza con el manual del año 1614. Pero fue modificado en el Segundo Concilio Vaticano II. Efectivamente. Fue modificado y bueno, no es que te pueda decir a modo de anécdota, pues te puedo decir que muchos de los exorcistas del mundo no están muy de acuerdo con los cambios realizados en este exorcismo, en este El nuevo ritual. nuevo ritual. Es que sucedió una cosa súper interesante. Ya se sabe que el demonio está en todas partes, incluso dentro de la iglesia, como está dentro del gremio de los panaderos. Bueno, Pues ya lo decía Pablo VI. El humo de Satanás ha entrado en el Vaticano. Sí. Esas son palabras textuales de Pablo VI, de un papa. Continúa, Antonio, con lo que estabas comentando. Y de la Virgen María, por ejemplo, en Garabandal también lo dice. Avisa, son sacerdotes de Cristo, una iglesia es santa, pero eso no implica que gente el mala mal no- se pueda meter dentro. Efectivamente. Pues intentaron quitar cualquier invocación a la Virgen María del ritual. Entonces fue muy curioso porque lo intentaron con todas sus fuerzas ¿Pero quitar que lo el nombre intentó quién? en el ritual. Gente poderosa dentro Vale, de la vale, iglesia. vale. Pues al final, después de todo lo que intentaron y que consiguieron y que se había probado, ya justo al final, por lo visto el prefecto para la Congregación de la Doctrina y la Fe, Ratzinger, Singer. hizo, sí, muy bien. Como los buenos son obedientes, dicen Dios sabrá, porque está esta gente aquí, que sí. Y al final añadió, pero el que quiera continuar con el ritual antiguo, que continúe. O sea, que prácticamente lo dejó. Pues sobre ese tema también me interesaría saber, de lo que habéis hablado antes, de la preparación que tiene que tener una persona para efectuar el ritual del exorcismo. Tiene que ser Por un ejemplo, santo. tiene Si que no es ser- un santo, no vale. Para Tiene que comenzar, ser un santo. ser sacerdote, Y ser santo. estar autorizado por el obispo. Sí. ¿Y qué más? ¿Un curso especial en qué consiste? ¿En Ser un santo. el ritual? Ser un santo, ya está. Eso es lo que necesita ser un sacerdote, que los demonios odian la santidad. Y entonces si un sacerdote es santo le está diciendo en nombre de Cristo, sáltela, supongo que el olor y el oído y todo eso les tiene que doler. Hay Por eso también, no- porque, bueno, Laura, nuestra corresponsal en México, nos ha comentado que tiene un caso sucedido en Puebla donde el exorcismo, pues claro, no lo realiza un sacerdote. Si queréis, escuchamos un momento, Sí. nos ponemos en contacto con ella. Sí.
Hola, Laura. Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. Creo que has encontrado en Puebla el caso de un niño que fue poseído por algún ente. ¿Qué nos puedes contar? Este fue un caso hace algún tiempo en la ciudad de Puebla sobre un niño de 7 años que sufrió una posesión demoníaca, el cual su familia fue notando un cambio de actitud cuando le ocurrió eso. Esta familia acudió a la iglesia, lo cual los padres, el padre que atendió al niño dijo que no le creía, que por favor dejara de ver tele. Ellos los llevaron con médico y decían que era epilepsia, le hicieron estudios. O sea, la verdad es que la familia pasó mucho tiempo hasta que una vecina le dijo que no, que eso no era normal. Empezó a haber mucha mosca en su casa. Un olor primero fue como caño, como si oliera feo, y ya después como a carne a descomposición. La actitud del niño era ser muy grosero, hablar muchas vulgaridades, ofender a la gente. Se tiraba al suelo, se convulsionaba y su voz no era la de un niño de 7 años, sino que era la de una persona grande. Ofendía a su madre, a sus hermanos, el cual por medio de una vecina le recomendaron a la ciudad, que fuera a la Ciudad de México precisamente con un chamán para que lo despojara de ese demonio o ese ente, el cual ellos fueron y ese chamán lo despojó y le dio un amuleto que lo usara durante un tiempo para su protección. Pero ese demonio dejó muy marcada a esa familia, ya no fueron los mismos de antes. Hasta ahorita su hermano más grande no ha podido rehacer su vida. Él ya es una persona grande, el cual pues no recuerda nada de lo que pasó de niño, o sea, no recuerda absolutamente nada. Laura, has hablado de la figura del chamán como la persona que despojó al niño del demonio. ¿Qué es un chamán? La palabra chamán significa uno que sabe, es decir, un médico brujo. El chamán se puede expresar de muchas maneras: verbal, musical, con bailes, y también pueden utilizar amuletos, es decir, o talismanes. Consiste en un objeto portátil que se le suele atribuir algunas virtudes sobrenaturales. Pueden ser gemas, piedras, estatuas y monedas. Los chamanes, para despojar a los espíritus o demonios de una persona, hacen un extracto de uso de bebidas con plantas y es un preparado de sustancias vegetales llamadas esteógenos, con propiedades psicotrópicas que llegan a un estado modificar la conciencia. A los chamanes, a los hombres se les denomina chamanes y a las mujeres se les denomina brujas. El chamán actúa como mediadores en toda cultura. Han existido en todo el mundo. En Europa, chamanismo húngaro, Asia, Rusia, Corea, que aún siguen practicándolo, el Tíbet, África, América, México. En España, en Islas Canarias, los aborígenes tenían una clase de sacerdotes o chamanes llamados guadameñes. Así es, algunos factores o elementos que los chamanes utilizan para despojar a los endes o los demonios son el tabaco, tambor, cabaña de sanación, plantas como es el incienso, el copal, cactus de San Pedro, ayahuasca, salvia divina, y algunos chamanes dicen que tienen la capacidad de el nahualismo, es decir, que se pueden transformar en algunos animales. Pues Laura, gracias por exponernos este caso que sucedió en México. Gracias a ustedes y hasta luego.
hasta luego. El niño está malo, No, está pero- loco de la cabeza, vamos a darle un Pero, tripi, ¿no? Es que- hombre, puede ser Para cuestión darle una- de fe, que la fe al final y los rezos son los que sanan, pero... Eso sería lo que podría haber sanado a esa familia, porque dice que si esa familia sigue tocada, que no han recuperado la alegría, pues joder, ¿para qué vas a un chamán? Vete a un sacerdote, uno de los frutos No, de de hecho la fe dice que toda su vida es la ha alegría, seguido... es el amor. Y dice que si esa vida no se ha arreglado, si no ha dado fruto, si no son felices, porque se han equivocado en médico. Vamos, en mi opinión, y mira, yo respeto todas estas cosas. Bueno, es pero- que en Sudamérica ya sabéis, el tema del el sacerdocio llegó después. Ellos tenían ya sus deidades y por eso el chamán, digamos que tiene más representatividad a lo mejor que un sacerdote, pero viene a ser una persona buena y positiva. Supongo que por eso Le tiene da- ciertos da guasa, poderes, ¿no? chico, No sé, claro que sí. sobre el mal, presupongo. ¿eh? Al contrario. Y una de las pruebas lo que está diciendo de que la persona esa nunca ha vuelto a recuperar la normalidad, no ha sido feliz. Con respecto un poco también a lo que acabamos, bueno, lo que dijimos antes de hablar con Laura, el exorcista es una persona autorizada por el Vaticano, ¿vale? El derecho canónico número 1172, en su punto primero, dice que sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. O sea, ya Bueno. excluye al personal que no sea eclesiástico. Sí. Digo Porque yo. de esta manera, te explico, Que sí, de pero- esta manera quitas del medio a la gente que busca un espectáculo ya. espectáculo y un Correcto, beneficio. y un beneficio. económico. Pero ciertamente el diablo, el demonio, el ente, no sabe si tú tienes un título o si te han dado permiso o te han dejado de dar. Sí, ¿Cómo no pero, lo vas a ver? pero el ritual romano, Así lo sabe. Claro que sabe, que tiene un sacerdote Sí, delante, bueno, eso lo sí. sabe Bueno, sí, cualquiera, eso es evidente, bueno, sí, claro. pero me refiero que ese sacerdote tiene un permiso específico para hacer exorcismos, no lo sabe. no, pero la iglesia, a ver, las diócesis tienen que, bueno, a ver, todas las diócesis no tienen un exorcista, pero las diócesis deben tener un exorcista. O Y sea, el poder que tiene ese exorcista, designado Claro. por el obispo, le viene porque ha sido designado por el obispo. Exacto. Por esa ¿Tanto audiencia. poder Si tiene no, el no obispo, tendría poder. Antonio? Por supuesto. sí, es que tal como, El obispo es el que tal manda. Cuando se dice a lo mejor, por ejemplo, que el Papa es el representante de Dios en la tierra, Y el obispo de Roma. ¿eso se puede tomar de ese modo así o es una cosa en plan metafórica? conozco, Bueno, yo- a ver, yo conozco me algún quedo- caso, Entramos en otro Me tema, quedo- ¿eh? bueno, yo- conozco algún caso, tú me dices, tú lo que te refieres es que si el obispo te obliga. No, si el obispo realmente tiene tanto poder de Dios. Sí, bueno, de Dios, vale. Bueno, a ver, digamos que el Papa es la representación de Dios en el planeta. Sí, digamos o- que es el obispo máximo, ¿no? Es un Entonces, obispo y el más, obispo, el obispo y el de obispo Roma. es un discípulo. Es que, Vale, entonces es que Dios habla por- O sea, perdón, bueno, sí es cierto, iba a decir Dios, no, efectivamente, Dios, o sea, Jesucristo, que es Dios también, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo dio poder a sus discípulos Sí. para luchar, ¿vale? Les dio como licencia Bueno. para luchar contra el demonio. De hecho, le pidió, hay una cita de la Biblia que dice, Padre, no te pido que eches el mal del mundo, te pido que les des fuerza para luchar contra él. Yo no quiero corregirte, tienes razón en lo que estás diciendo, pero sin embargo, aquí en la Biblia, Eso no me suena. ¿eh? No, sigue. Perdona. En la Biblia lo que Jesús menciona es que da el poder a sus, no te digo discípulos, sino a toda persona creyente a poder expulsar en su nombre. O sea que no habla de los discípulos concretamente. Pero, claro, la Iglesia, como te digo, en el artículo 1172.1 ya quita del medio a todo el mundo y deja estos casos para personal especializado en el tema. Y después, en el Derecho Canónico 1172 dice que el ordinario del lugar concederá esta licencia a un presbítero, lo que hablábamos antes, un hombre santo, pues las características que tú querías saber, ¿no, Ángel? Pues según el artículo 1172.2 del Derecho Canónico dice que el ordinario del lugar concederá esta licencia a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Entonces, ahora, ya teniendo eso, tenemos el exorcista, tenemos a la persona endemoniada, poseída o como se quiera llamar. ¿Cómo actúa el exorcista? ¿Cómo actúa? ¿Qué, El exorcista, ¿Qué paso sigue o qué hace para expulsar al demonio de ese cuerpo? Para ello, pues tiene un ritual. Y lo primero de todo, quizás es saber cuáles son, cómo se manifiesta el demonio. Entonces, el exorcista necesita de conocer
esta manifestación. Lo primero es lo que hemos dicho al principio, que vamos a enviar a la persona a un psicólogo o a un psiquiatra que lo ve, y el psiquiatra después, si es incapaz y es prudente o ve conveniente de derivarlo a la iglesia, pues lo derivará y lo tratará un exorcista. Como hemos dicho, antes de ser descubierto, el demonio se esconde siempre tras causa de trastornos físicos y psíquicos. Una vez que ya estos trastornos físicos psíquicos han evolucionado, han crecido y se están desbordando, empiezan a aparecer pues agresividad, xenoglosia, que es el hablar diferentes lenguas, y aparece el poder de la adivinación también, movimiento y desaparición de objetos, fuerza sobrehumana, levitación, aversión a los signos sagrados, dermografías, drásticos cambios en la entonación vocal, lo que ha hablado Laura de la voz de este chiquillo, de que cambiaba y no parecía una persona mayor, una persona adulta. Incluso ahí no es que sea la característica que más me gusta, pero sí es una característica muy curiosa en muchos poseídos, que es el vómito de objetos, tales como quizás clavos. Pero ahí hay un detalle también que diferencia un poco a lo mejor todo lo que vemos en las películas a lo que realmente, o lo que se nos dice que puede llegar. Por ejemplo, el Padre Amor lo comentaba, lo de clavos que expulsaban por la boca y demás. Sí, sí. Pero ¿por qué en los vídeos normales que hoy en día se graban, no te voy a decir que no sea cierto eso que dicen de los clavos y demás, pero ¿por qué en esos vídeos esas cosas no aparecen? Los vemos que a lo mejor se retuercen, que gritan, incluso no los escuchamos hablar en lenguas extrañas, simplemente a lo mejor balbucear cosas ininteligibles, ¿no? Pero ¿por qué esa diferencia entre lo que se nos habla, que ha sucedido en algún momento, y aquello que nosotros realmente vemos en los vídeos? ¿Es que no es lo mismo? ¿Es que no existe? ¿Es que el demonio se esconde de manifestarse de ese modo en los vídeos? O que quizás, yo no sé cómo decirte, a ver, creo que la Iglesia, si estamos hablando de exorcistas y estamos hablando de exorcismos hechos a través de la Iglesia, la Iglesia es muy prudente con ello. Yo creo que la Iglesia es muy prudente. No creo que veamos exorcismos de la Iglesia, ni que, o quizás se graben, pero se tengan como pruebas para posteriores juicios, como fue el juicio que hubo por la muerte de Anneliese Michel. Juicio del que al final, como ha mencionado Antonio, la niña no murió por los efectos ni del exorcismo ni nada parecido. Murió por inanición, porque la niña dejó de comer, no comía, la entidad no la dejaba de comer, y al final se celebró un juicio. En el juicio se aportaron las grabaciones de lo que había. No te puedo decir exactamente que fueran vídeos, audios sí, pues lo escuchamos, y además es que los audios circulan por internet. Pero yo creo que la Iglesia es muy prudente en ello. La Iglesia no muestra vídeos por guardar la intimidad de la persona y la integridad de la persona, y por no dar tampoco espectáculo. Siempre veremos vídeos en internet de exorcismos respetando todas las religiones, pero en otras religiones. Yo no voy a meterme con ninguna. Pero porque no sé el por qué. Porque buscan más seguidores, porque buscan... Pero no, la Iglesia no. La Iglesia nunca te va a ofrecer ni vídeo ni nada por el estilo. Ellos preservan la integridad de la persona y el anonimato. Pero no quiere decir eso que la Iglesia se esté olvidando del exorcismo, ¿no? Porque si nombran exorcistas cada año, ¿no? Se busca, ni mucho menos. La Iglesia lleva un tiempo buscando ahora más exorcistas, por algo será. Pero que no se olvida, de hecho, el tema está a la orden del día. Además, por ejemplo, Jesús, ¿tú nos podrías decir qué tipo de... cómo se manifiesta en la sociedad moderna, por ejemplo, el diablo? ¿Cómo en la actualidad, dónde verías tú el diablo? Bueno, antes que nada decir que la Iglesia tiene sus días contados. Eso es matemático y obvio. Estamos invitando, y lo digo así claramente, y cuando no pagando, el peaje de la transición a la islamización de Europa, mismamente. Entonces, dicho esto, la Iglesia poco tiene que decir y poco que aportar. Nosotros mismos, involuntariamente o voluntariamente, una parte de la población le está dando la espalda a esa institución, y no paran de coger y echarle en cara lo que pasó hace 500 años. Sí. Nos piden que nos olvidemos en fin, son temas políticos que no voy a seguir tirando, porque si no, no paramos.
El diablo, ¿dónde se encuentra? Pues ¿En el dinero? El dinero pura y llanamente. El dinero no se puede comer y sin embargo es una cosa que lo mueve todo, absolutamente todo. Pero en el amor al dinero. Y luego unas palabras de Cristo que dijo: tú eres Cefas, Simón, tú eres Pedro, sobre esta piedra cimentaré mi iglesia y ni todos los poderes del infierno podrán contra ella. O sea que tenemos iglesia católica para rato, a pesar de todas las acusaciones. ¿Pero qué tipo de iglesia, Antonio? ¿Pero qué tipo de iglesia de Pedro? ¿Pero qué tipo de una iglesia espiritual, no material? Y bueno, inmaterial, porque en algún sitio tendremos que guardar el sagrario cuando prueban ir a la iglesia, ¿no? Habrá que guardarlo en casa, debajo de la cama. No te digo yo que no, pero bueno, si yo no tengo nada en contra de eso. O sea, el patrimonio, cuando el turismo, la mayoría del turismo, si no el 80% del turismo que viene a este país, viene a ver el legado cultural de la iglesia, patrimonio de la iglesia. Y tenemos ahí medio país que está diciendo que eso se cierre, que se utilice para salas cosas lúdicas, para fiestas, en fin, yo he llegado a ver, y tú también lo has visto, Fran, una iglesia convertida en discoteca. Eso lo he visto yo. Yo entiendo que vosotros, que os habéis criado en el catolicismo, tengáis ciertas cosas contra la iglesia, porque es que lo entiendo. No, estoy hablando, no sé si has notado el tono irónico. Entiendo. Yo soy cristiano creyente, no practicante, ¿vale? Creo en Dios, no creo en el hombre, motivos me han dado, desde luego. Pero estamos hablando que todo mi discurso es irónico, vaya con segundas, porque aun a pesar de que yo no sea un ferviente practicante ni seguidor activo, yo sigo queriendo mantener nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra tradición a toda costa, pero los tiempos que corren no son nada halagüeños. Me gustaría, tenemos ahí al otro lado a Carmen Parada. Ella es neuróloga, también es investigadora, y me gustaría que habláramos un segundo con ella y que nos aporte su punto de vista también. Hola, Carmen. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Hablamos hoy de las posesiones y los exorcismos. ¿Qué crees? ¿Realidad o ficción? Bueno, tienes que tener en cuenta que yo soy neuróloga, soy científica y sigo el método científico. Entonces, en relación a este tipo de manifestaciones, yo estoy convencida de que es un producto de la mente. Partimos de la base de que yo no soy creyente tampoco, yo no soy creyente, no tengo la fe en Dios, entonces quizá eso también me mediatice, pero yo creo que si aplica el método científico a este tipo de manifestaciones, puedes concluir que son expresiones o productos de la mente. Desde un punto de vista médico, ¿qué puede estar sucediendo en el cerebro de una persona a nivel físico o químico para que pueda pensar que está poseída? Bueno, en el cerebro existen multitud de circuitos que controlan la actividad neuronal. Unos circuitos son inhibitorios, tienen una actividad inhibitoria, cuando un neurotransmisor se libera hace que ese sistema se inhiba, y otro tipo de circuitos neuronales son excitatorios. Cuando se liberan los neurotransmisores de esos circuitos, la actividad neuronal se exacerba, aumenta mucho más, y por diferentes circunstancias y condiciones médicas puede ser, y de hecho es así, puede haber una hiperexcitación de esos circuitos excitatorios del cerebro, y eso hace que se produzcan una serie de manifestaciones muy parecidas a las que presentan estos pacientes, a los que llaman poseídos. Es verdad que hay manifestaciones desde el punto de vista de una enfermedad neurológica que se pueden parecer y que simulan estos síntomas, pero también, y lo más frecuente, es que sean enfermedades psiquiátricas. Yo ahí no voy a meterme porque ese no es mi campo, yo no soy psiquiatra, pero probablemente ahí, en el campo de la psiquiatría, sea donde haya más que hablar en relación con este tipo de fenómenos. ¿Los síntomas que aparecen durante un episodio de posesión están relacionados con enfermedades conocidas? Sí, efectivamente. Este tipo de síntomas o de expresiones clínicas están clásicamente descritos en algunas entidades neurológicas, específicamente neurológicas, y corresponden fundamentalmente a dos grupos grandes de enfermedades o de condiciones médicas. Uno de ellos son las crisis epilépticas. En las crisis epilépticas hay una actividad neuronal exacerbada que puede empezar por un foco neuronal concreto, entonces durante ese tiempo el paciente presenta movimientos involuntarios en una parte del cuerpo, puede hablar de forma ininteligible,
puede decir frases incoherentes o construidas de una manera especial que dé la sensación de que el paciente quiere decir algo cuando no es eso lo que quiere decir, con desconexión del medio, para posteriormente perder el conocimiento, tener movimientos tónico-clónicos, que son las convulsiones, suele haber hipersalivación, relajación de esfínteres, y después de un minuto de convulsiones el paciente queda completamente desconectado del medio, relajado, sin tono muscular y sin conectar hasta que no pasa una hora. Después de una crisis epiléptica generalizada el paciente no conecta con el medio, y eso clásicamente, y en textos de la Sagrada Escritura, todos los casos de posesión demoníaca que aparecen en el Antiguo Testamento son completamente compatibles con crisis epiléptica. Eso es un grupo de enfermedades. Y el otro grupo de enfermedades son lo que se llaman las encefalitis. La encefalitis no es más que una inflamación de ciertas partes del cerebro por diferentes motivos, pero una de las más frecuentes es porque el paciente suele tener un anticuerpo que genera su sistema autoinmune, su sistema inmunológico, que reconoce algunas partes del cerebro y provoca inflamación en esas partes del cerebro. Entonces no es una manifestación tan abrupta como en una crisis epiléptica, sino que es mucho más larvada. Los pacientes que tienen este tipo de enfermedades suelen empezar con conductas extrañas, cambios en su manera de ser, en su manera de comportarse, episodios de desconexión del medio, suelen tener sensaciones olfatorias distintas, alucinaciones, pueden tener actividades motoras repetitivas que repiten sin cesar, desinhibición completa, pacientes que normalmente son pacientes con una conducta normal, de repente empiezan a tener conductas desinhibidas, insultos, conductas sexuales que no pueden controlarse, y eso lo vemos en los pacientes que están ingresados. Y no se trata de ninguna posesión demoníaca, se trata de una enfermedad neurológica totalmente identificable y diagnosticada. Si tú ese paciente no lo diagnosticas durante meses, ese paciente puede desarrollar este tipo de síntomas y finalmente, si no se trata, fallecer. Depende de en qué medio, en qué país esto se produzca, porque cuando tú lees casos de este tipo de encefalitis autoinmunes que los confunden con posesiones demoníacas, suelen ser países o zonas donde a lo mejor el acceso a un neurólogo no es tan sencillo, y la medicina popular los tipos de culto que hay en esa zona hacen que se cataloguen a esos pacientes como pacientes con posesiones demoníacas o con otro tipo de historias que pertenecen más a la tradición o al querer explicar algo que tú no sabes explicar con algo que desde luego no tiene sentido y que no corresponde a la realidad. Entonces sí que efectivamente las posesiones, lo que llaman posesiones demoníacas, lo que estos pacientes manifiestan, se pueden corresponder perfectamente con algunas enfermedades neurológicas. Carmen, muchas gracias por atendernos. Pues un placer, muchas gracias por invitarme y buenas noches a todos. Bueno, siempre es bueno tener un punto de vista médico. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Estaba deseando. Es que de verdad, sí. Yo siempre me acuerdo de cuando trajo la corresponsal de toda la vida en el Vaticano, de Televisión Española. Paloma Gómez. Pues consiguió traer al padre Amorth, lo consiguió traer a Cuarto Milenio. Entonces, claro, padre Amorth, un verdadero santo que no ha dicho una mentira en su vida, santo, con 80 años, con la boina, con esa solemnidad que tenía, y al lado estaba el famoso psiquiatra, ¿cómo se llama? José Cabrera, me parece que se llama, el psiquiatra que colabora mucho. Y para empezar, coge el padre Amorth y dice: me pasó cuando empecé a ser exorcista, estábamos haciendo un exorcismo a una persona y esta persona empezó a levitar en la silla y con su cabeza chocaba el techo de la iglesia. ¡Pam! Hombre, con un caso de eso no hay duda, pero claro. No, pero lo contaba Gabriel Amorth, un señor de 80 años con una vida, con una experiencia, con una seriedad, que sabes que no está mintiendo porque ha sido testigo, que lo ve en la cara, y se veía al lado a Cabrera pensando encefalitis espongiforme. Coño, está flotando, está tocando con el techo, Pero realmente está eso grabado o no está grabado, ¿verdad? No hay pruebas. No hay pruebas de la levitación. La iglesia no va a grabar, o sea, si lo tiene grabado no lo va a poner. ¿Por qué?
por proteger la intimidad de la persona y por proteger... Entre el gobierno de Estados Unidos y la Iglesia no lo esconden todo, ¿no? No, sí, pues digamos que sí, ¿vale? Digamos que sí. Las apariciones marianas. El padre... Bueno, las apariciones nos van reconociendo algunas. Cabrera asistió... Es psiquiatra forense, ¿eh? Sí. Además, pero este señor asistió a un curso que se da todos los años se da un congreso, dura una semana en el Vaticano y se da para laicos, o sea que todo el mundo puede asistir, cuesta 400 euros, tú vas allí, son exposiciones, charlas, coloquios, son vídeos. ¿Qué quieres ver vídeos? Pues vas a tener que ir entonces al Vaticano si quieres ver los vídeos de ellos y testimonios de exorcismo, ¿vale? Y cuando tú terminas ese curso, tú tienes un pequeño título como ayudante de exorcista, eso sí, y eso se da todos los años. Pinche de exorcista, ¿no? Pinche. Bueno, que precisamente la película, si podéis recordar y habéis visto la película del Rito, la película del Rito empieza con un sacerdote que ¿Anthony Hopkins? Sí, no, pero no es Anthony Hopkins, no, es que hay otro chaval que es también el protagonista, que es el que no cree, y entonces en su diócesis, mira, te aconsejo, bueno, el chaval va a renunciar a los votos de ser párroco o cura, y al final, pues, mira, creo que el profesor suyo de teología. No, hombre, de seminario. El seminario, perdón. Perdonad, me he quedado en blanco. No te preocupes. Pues le invita a que vaya al Vaticano y este muchacho va al Vaticano y se ve estos cursos, se ve la gente allí, son laicos, la mayoría, está hecho para todo el mundo. Y tú puedes ver y charlas, coloquios, ¿no? Aprender, ver vídeos, fotos y tal. Pero yo no es que no diga que no esté de acuerdo con la neuróloga. Estoy de acuerdo en lo que ella dice, pero claro, hay cosas inexplicables. Que el Cabrera, que ha estado haciendo este curso, él estuvo un año haciéndolo, pues es verdad que cuando él vuelve, siendo psiquiatra forense, él vuelve con cosas inexplicables. Pero es que si apareciera algo en lo que viéramos, realmente salir un clavo o hablar una persona que no tiene a lo mejor en los estudios necesarios que hable en un idioma así desconocido, pero es que los vídeos que hemos visto a través de YouTube y esas plataformas, al final sí te muestran personas que realmente tienen algo, que no sabemos si es una enfermedad o otro tipo de mal, una posesión o algo, pero no acaba de verse nada, digamos, sobrenatural. Es nada concluyente. Es que tengamos en cuenta que un exorcismo no es un espectáculo. Y pongamos que es un pecado, digamos, entre comillas, es un pecado ver el tener ese morbo por ver, porque lo que nos llama a nosotros a ver los vídeos estos fuertes, de lo que sea, no vamos a hablar de exorcismo, accidentes, suicidios, es el morbo que da. Y eso, digamos que entre comillas, es un pecado. Bueno, y un punto que nos ha quedado también, que creo que es el de, finalmente, cómo el exorcista consigue expulsar al diablo. Porque tengo entendido que a través de oraciones, ¿no? Pero claro, oraciones que tienen que partir siempre desde esa persona preparada o capacitada o autorizada, ¿no? Sí. No valen las oraciones desde cualquier persona. No, el exorcismo... ¿Y qué tipo de oraciones o qué...? El exorcismo está basado pues en oraciones y es un ritual que se repite y se repite hasta que se consigue expulsar al ente, al demonio. Al diablo. Sí, y en el vídeo que vimos al principio pues, vemos como el padre está continuamente diciendo Día de María, como si reconoce a la Virgen María, el ritual, su existencia es ya un modo de existen oraciones protectoras tanto para el que ejerce el exorcismo como para proteger también al que está siendo exorcizado. Y bueno, y eso es un... Ya que hablas de protección, la medalla que lleva es un poco... No, va en ese sentido, que sería la medalla de... Sí, el padre, no recuerdo si era... Yo creo que el padre Amor recomienda siempre algo de protección porque no es bueno estar hablando del diablo. ¿Sí? Lo dice ahora, ¿no? Se le llama. Sí, se le llama sin querer. Bueno, ¿y cuáles son los casos a nivel de España y internacionalmente, digamos, el caso más llamativo, tanto nacional como internacional? ¿De exorcismo? ¿Dónde diríamos? De exorcismo, claro, de posesión y exorcismo. Bueno, yo diría, no sé si, porque hemos pasado por encima del tema, pero no sé si hemos llegado a dar las claves de cómo se llega a la conclusión de que alguien está poseído, ¿no? No sé si hemos llegado a decirlo, ¿no? Sí, bueno, mencionamos antes las características. Digamos, es muy curioso porque la mayoría de teólogos
todos coinciden en que hay una serie, digamos, de pistas, o sea, de como en una enfermedad tiene un síntoma, pues en este caso en la serie de síntomas, que nos dicen que alguien sufre de una posesión. Pero lo más curioso de esto es que en las películas y en la mayoría de los corrillos que se habla de estas cosas sin tener un conocimiento profundo, pues se dice siempre, no, pues que tienen que concurrir todas estas características, ¿no? Algunas de ellas, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, el conocimiento de lenguas muertas o lenguas de las cuales se desconocen por naturaleza. ¿Me explico? Perdón, bueno, venga, y ahora te voy a hacer un pequeño. No, iba a decir una inciso. persona, por ejemplo, un español es raro que hable ruso, ¿no? ¿Vale? Pues eso, por ejemplo, podría ser un síntoma, ¿vale? Pero sería un síntoma más interesante, por ejemplo, o que nos daría una pista más cercana del tipo de posesión que tiene si nos habla, por ejemplo, en arameo antiguo, ¿vale? Porque nos está hablando es posible que tenga un ente que es tan antiguo como son los casos que estamos hablando de que no se dan, que no llegan a ver el público en general. Ese es el pequeño dato que yo iba a comentarte, no quería cortarte, pero ese era el pequeño dato que yo quería también antes decir, que no discuto la opinión de la neuróloga, pero hay cosas como que le hace a una persona hablar en una lengua muerta. Y aparte de eso, pero no solamente ese requisito, o sea, dice, no, es que tiene que tener cumplir, son una serie de síntomas que se pueden dar, ¿vale? Y cuantos más concurren, más posibilidades hay de que esa persona sufra de una posesión, ¿vale? Por ejemplo, hemos dicho, una de ellas es el conocimiento, o sea, el hablar lenguas que se desconocen. Otra, por ejemplo, pues la adivinación. ¿Perdón? La adivinación. La adivinación, efectivamente. La levitación. La fuerza sobrehumana. Claro. El hablar al revés, por ejemplo. O sea, que un vasco probablemente esté poseído, ¿no? Es muy probable que esté poseído. Poseso. Que iba a decir también el me queda en blanco. Bueno, estaba diciendo el hablar al revés. O sea, tener ese y hablarlo naturalmente, con fluidez. Efectivamente, exactamente. Permitidme que diga una cosa. No es que hablan lenguas muertas, es que durante el exorcismo obedecen cualquier orden dada por el sacerdote en cualquier idioma. Normalmente el demonio no se va a mostrar nunca, pero alguna persona que tenga ciertas dudas, ¿no? Normalmente la gente se presenta al padre Fortea o cualquier sacerdote, y si el sacerdote sabe lo que está haciendo, hace una bendición sobre la persona, y si tiene algo dentro, eso se va a manifestar de una forma que solamente el sacerdote sabe, como un pequeño tic, un movimiento, un acto de repugnancia, pero no se va a dar a conocer nunca, ni ante los demás. Una madre lo está viendo en su hija, que por la tarde está en el sillón con los ojos en blanco y sufriendo y pasándolo mal, y ve algo sobrenatural, va a saber de que aquí está pasando algo que no me pueden explicar los médicos, después de darle vuelta a los médicos, pero no se va a hacer notar y no va a salir. Los exorcistas lo cuentan, que una de las cosas que tienen ellos que admitir cuando empiezan, con toda la fe y todo el amor y la ilusión del mundo, que piensan que con el poder de haber sido ungido y en nombre de Cristo, que ese demonio se va a ir, pero resulta que no se va, que se queda ahí. Y dice que normalmente un sacerdote exorcista no llega a ver la liberación en persona de la persona liberada. Luego sucede durante que esa persona tiene que convertirse, llevar un cambio de vida, y durante una misa o en su casa durmiendo, cualquier historia, se le va el bicho. Pero normalmente el sacerdote... Está bien llamarlo el bicho, ¿eh? Sí. Ay, por cierto, cuando hemos empezado, lo del tiñoso no lo decía el padre Pío, lo de tiñoso lo decía el santo cura de Ars, que también tenía sus más y sus menos con él. Bueno, volviendo a lo que os comentaba. Por la noche de observación de nos dejamos atrás, que es importante también, Ángel, la animadversión a todos los santos. Por ejemplo, repulsión al agua bendita... crucifijos, santos, oraciones, imágenes. Está claro que hay un montón de síntomas que, vamos, pero que no tienen que concurrir todo. Es que lo erróneo es decir, hasta que no este no habla lenguas muertas, con lo cual pero no está poseído. No, digamos que son síntomas. Hay seres espirituales como ángeles que te pueden susurrar al oído que hagas una buena opción, porque la mayoría de las cosas que pasan en la tierra son cosas buenas. Las cosas malas son pocas y las vemos por televisión para tocar las narices, pero vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente es buena, y tenemos ese ángel que de pronto pasa y una cosa que tú no vas a hacer, tiene una voz interior, algo que te dice no, date la vuelta y hazlo, tú puedes hacerlo o no hacerlo. Y luego también puede haber una vocecita que te diga, córtate las venas, no merece la pena, suicídate, no merece la pena, todo el día, a todas horas.
O, por ejemplo, o hablarte mal de una persona que te desea el odio, te ha hecho magia negra, te ha hecho brujería y obsesionarte, meterte obsesiones, quiere que sufra y sea un desgraciado. Es muy curioso. Cuéntame el caso nacional que tú crees más importante a nivel de Hombre, exorcismo, que sea una cosa que se entienda. El caso que de es Marta ha real. sido una maravilla, porque yo me acuerdo, yo venía de un viaje, venía de Londres, y entonces en la contraportada del Mundo leo, si no me equivoco, era el Melchor Miralles, uno de estos, contando que había estado en un exorcismo y que había acabado de rodillas rezando. Poco después, ese mismo periodista, invitado por el padre Fortea, pensando que así hacía un bien al mundo, dice, si ven los exorcismos, creerán en Dios. Él era joven, era un iluso. Y se presenta con más periodistas y con cámara oculta. Entonces le hacen la famosa encerrona de Antena 3. Y ahí, gracias a eso, todo el mundo lo conoció. El padre Fortea tiene un libro llamado El exorcismo de Marta en el cajón esperando para publicarlo. No sabe por qué lo publicó. Que no está publicado. Ese Ahora libro. mismo todavía no ha querido Solamente sacarlo, se no sé conoce por el qué. caso, ¿no? Él tiene otro libro, ¿no? Tiene otro que es del... Él tiene muchos El libros. exorcismo de Tiene varios, Annalise perdón. Michel. Pero sobre ese tema no. Una de las cosas que más me gustó de sus famosas memorias de un exorcista. Exactamente. Bueno, yo gracias a ese programa de Ese es Antena el más 3 importante. conocí al padre Fortea. Empecé a mirar su blog, me pareció divertidísimo. Sus sermones, que son fabulosos. De verdad, tiene un sermón hablando sobre el famoso conejo de la parroquia para los niños de la comunión, que es de lo mejor que he escuchado en mi vida. De lo mejor, el conejo de la parroquia, que la gente que lo busque en internet, el padre Fortea y el conejo de la parroquia. Qué maravilla, qué regalo. Son muchos años disfrutando con su alegría, que es una persona alegre, con sus sufrimientos, porque también los cuenta. Hasta ahora, hace poco, acaba la noticia de que lo del blog lo va a dejar, que son ya 13 años y que cree que ha llegado el Sí, momento pero de decir actualmente adiós. sí lo tiene No, operativo, ya ¿no? ha dicho que ya va a dejar de escribir a diario y de todo eso. Se está apartando un poquito. Y gracias a eso, pues mira, pues igual que yo, un montón de gente creímos, a pesar de los esfuerzos, que tenía Antena 3, porque todos dijeran, son supersticiones, la culpa la tiene la madre de la niña y el cura. Pues oye, a mí me hizo un favor, porque me ha hecho muy feliz y me ha hecho mucha compañía a lo largo de todos estos años el padre Fortea. Y Miguel con los Ángel, podcasts. a nivel internacional, ¿cuál crees tú que puede ser el más llamativo, el que más... A nivel internacional, yo creo que el más llamativo, el más conocido, es el exorcismo de Annalise Michel. Sí, bueno, la película es... pero Es basado. La película de Emily es la que está basada en la de Annalise, de ¿no? Annalise Michel. Sí. Aunque, a ver, nos faltaría conocer muchos datos. Nos faltaría saber qué más características tuvo la niña para que... Bueno, es que no fue realizado por exorcistas oficiales, entonces... pero nos faltarían muchos casos. Podría ser una psicopatía severa, muy severa. ¿Y cuántos casos podrían curarse dentro de...? Ya no hay psiquiátricos porque tienen a la gente gilipollas con tantas pastillas, pero ¿cuánta gente, como decía, que la clave del exorcismo, que son enfermedades mentales que ahora resulta que con unas oraciones desaparecen y para siempre? No necesitan ni medicación, ni psiquiatra, ni gilipollez. Hay enfermedades mentales que duran toda la vida, ¿no? Que son incurables. Pues leche, hay casos que parecen que son esquizofrenia y ahora resulta que gracias a las oraciones del sacerdote y de gente que acompaña al sacerdote, rezando el rosario sin poder intervenir nunca, se cura y desaparece. ¿Eso cómo lo explican? No tiene explicación. Voy a contar, conocí a un chico que se encargaba de las peregrinaciones al Fátima de Granada. Lo conocí un día y fue genial, me lo pasé súper bien, como si fuera un hermano, de verdad, una persona extraordinaria. Y había sido testigo, había estado con el padre Fortea durante un exorcismo. Un chico pues que tendrá sus fallos, pero que le gusta eso, ¿no? Y dice que él estuvo allí con un grupo de gente, rezando el rosario, muerto de miedo. Dicen que era una señora la que estaba poseída. Dice que lo que había dentro de esa mujer, que eso es de otro planeta, que eso no es normal. Y no solamente eso, tú dices, no hay pruebas en los exorcismos que vemos. La profundidad de cada palabra que dicen esos bichos es tremenda. Eso es para analizarlo, de verdad, tiene tarea. Y dijo que no iba a ir nunca más, que pasó mucho miedo. Una cosa, oye, ahora que lo has dicho, Antonio, no se me había ocurrido verlo desde esa perspectiva, pero esto es una encerrona, Jesús, te voy a hacer una encerrona. ¿Has escuchado de otro planeta? Podría haber, de alguna manera, no es que como... Esto es una manera de girar la tuerca media vuelta más. Ahí es lo que Podría hablamos ser Miguel Ángel y una yo, expresión... la un teoría fallo, unificadora de todo, ¿no? Una Del todo. expresión de otro tipo de inteligencias alternativa a la nuestra, por ejemplo, no sé, llámese extraterrestre, por decir Sí, algo. yo siempre dije que esto no es solo lo que nos limitamos a ver y a habitar. También tiene que haber malos, los extraterrestres también pueden ser malos, ¿no? No tienen evidentemente. por qué ser Del buenos. mismo modo que en la película Matrix, que recomiendo a todo el mundo que vea la trilogía, las dos primeras la primera es buenísima, la segunda muy buena y la tercera ya no digo nada, ¿vale?
ahí decían que cuando se produce una anomalía en el sistema, en la programación del Matrix, que es donde vivimos, ahí es cuando nosotros le llamamos que hay un ovni, un fantasma o algo anómalo y extraño, ¿no? Pues ellos decían que cuando había un fallo en el sistema, un fallo para ellos era un fantasma o un avistamiento para nosotros, ¿no? Para los que habitamos o los que somos objeto de ese mundo virtual. En el caso de que acabas de nombrar, de la posible intervención alienígena, por ejemplo, en un poseído. A ver, ten en cuenta que yo pienso que nosotros somos víctimas de nuestra propia creencia y somos vulnerables per se, o sea, por nuestra propia naturaleza. Hay que saber, tenemos que delimitar entre lo que es una enfermedad mental o un supuesto caso de posesión, ¿de acuerdo? Pero ¿quién está detrás? Pueden ser entidades incorpóreas, entes malignos o de los que nos relatan en la Biblia o de cualquier otra poder psíquico, ¿verdad? Efectivamente. Poder psíquico de alguien, pero de alguien vivo, alguien material, me refiero a alguien de nuestro plano. Alguien que proyecta su mal en otra persona, ¿no? Sí, psíquicamente. Sí. No, pero esto, hostia, entonces así, no sé, yo no quedaría ni un político en el hemiciclo. Yo lo pido todos los días, sin distinción de colores. Bueno, la epilepsia ya aparece como tal en el Nuevo Testamento, sabían diferenciarlo, esa gente no era tonta. En el año cero, oye. Para concluir un poco este debate, vamos a hacer la preguntita que le gusta siempre a Fran sobre este tema. Exorcismo, ¿realidad o ficción? Antonio. Bueno, para ti, desde tu punto de vista. Es que para mí es absolutamente real. Y además me parece alucinante cómo se pueden esos seres, cómo se manifiestan aquí en estas personas que poseen y cómo gracias a la palabra de un sacerdote les hacen hablar. Y es curioso cómo ves a esa mujer, no ha llegado a poner el vídeo, pero hay un caso de esa chica sudamericana que se presta y que es grabada. Muy curioso las cosas que le hace decir. ¿Vale? Si para ti es algo real, claro. Bueno, es que me cuesta mucho explicarme. No te preocupes. Sí. En este tema, lo que sí quiero decir de que sí es real, pero por un lado... Con matices, por ejemplo, vamos a ver, voy a hablar de una cosa que a mí me gusta muchísimo. Me he estudiado mucho y me gusta mucho la música satánica, ¿vale? Lo del metal noruego y todo eso. Y es muy interesante ver toda esa gente, todos esos chavalillos que se meten en ese mundo súper oscuro, porque las letras de esas canciones son muy oscuras, son muy siniestras. Ahí realmente lo importante no es la música, pero es el mensaje. Se meten más por la estética. Es como la música, el disco al revés también. No, es como la música skinhead, ¿vale? Lo importante no es la música, es el mensaje, ¿vale? Os recomiendo es igual, no que es la escuchéis música. la canción de los Loonies, esta de Vamos a la cama, escucharla hacia atrás, que os va a encantar esto. Os va a encantar lo del maligno, matar a tu madre, tal cual. Es tremendo, buscarlo por YouTube, está por aquí. Sigue. No, es que es curioso, ¿no? Que cómo ese miedo al maligno, ese miedo a los demonios, ese miedo a la oscuridad hace que esta gente diga, no, te tengo tanto miedo que me pongo de tu parte, mira, soy como tú, llevo la camiseta al demonio, ¿sabes? Yo creo que sí que hay mucha gente... Pero un poco moda y estética, ¿no? No, yo creo que en el fondo es miedo que tenemos la gente. Sí. Esto es lo que estamos diciendo, eres poseído porque lo estás llamando a gritos, macho, le estás abriendo la puerta de tu casa de par en par. No me refiero a la posesión, me refiero a esa persona que va un poco por la estética, por la música... O que buscan al demonio, o que se consideran adoradores del demonio. Muchas veces puede ser como dice en la Biblia, dice, todo esto te daré, todos los reinos de la tierra, porque me han sido dados, y postrándote me adora. Mucha gente puede hacerlo por poder, pero la mayoría yo creo que en estos momentos lo hace por miedo. Cuando yo veo unos chavales, de verdad, además es muy curioso, cuando veo a los chavales así haciendo lo de satánico, soy satánico, es muy curioso, hay Dios también, sí, muy curioso cómo utiliza, malo, ¿no? Es muy curioso cómo utiliza esos famosos renglones torcidos. Resulta de que el signo este famoso que hacen todos los heavies y tal, los satánicos, viene de un disco de heavy de James Dio, en donde ella sale vestido así con tachuelas de negro con los brazos cruzados, porque resulta que él era de origen italiano y su abuela hacía este símbolo, malocchio, para expulsar al demonio y para expulsar el mal de ojo. Entonces están todos los chavales en un concierto satánico expulsando al demonio. Es Ronnie James Dio y el del disco Holy Diver. Ostras. Sí. Sagrado buzo, en clara alusión a la Biblia, ¿no? En vez de Holy Bible, Holy Diver, que es el buzo sagrado, ¿no? Es una clara alusión. Los reyes de los satánicos, Jesús era, se supone, el grupo... Los Rolling Stones. Pero yo pienso que la Iglesia simple y llanamente... Hombre, ellos se autodenominaron sus satánicas majestades, pero especialmente la Iglesia, y esto ya es otra vertiente, que también puede ser que no, pero ahí está
se puede contemplar como tal. La Iglesia, cuando vio que había estado durante muchísimos años, había monopolizado el tema de congregar gente y multitudes, ¿de acuerdo? En cuanto surgió un movimiento, en este caso pop, como fueron los Beatles, que fue masivo, la Iglesia acusó a los Beatles de ser satánicos simple y llanamente por la cantidad de gente que movían y también por las expresiones de alguno de ellos, especialmente John Lennon, que no era muy afín a la Iglesia. Y arrastraba a los otros. No quito que fuese un genio, John Lennon escribiendo y tal, pero, en fin, que Imagine, la canción Imagine y todo aquello, solo quería puntualizar que está muy bien que todo sea fantástico y bonito y de color colorido, pero que había una chacha haciéndole la cama a él y a Yoko Ono durante la grabación del vídeo de Imagine. O sea, no que seguía habiendo clases. O sea, en ese mundo donde todos éramos iguales, alguien tenía que hacerle la cama a John Lennon. A mí me gusta mucho la letra de Let It Be, que creo que es de John Lennon, que dice... De McCartney. ¿De McCartney? Let It Be. No, sí. De Paul McCartney. ¿Sí? Sir Paul McCartney. Ostras, no lo sabía. Pensaba que era de John Lennon. A ver, Lennon. igual me equivoco. Le tenía más cariño porque dice, cuando me encuentro en problemas, dice Mother Mary, la Madre María, la Virgen María, viene a mí, me susurra palabras de sabiduría, Let It Be. Dice, déjalo estar. Puede ser. Qué bonito. Sí, oye, sí, luego lo verificamos. Yo creo que es de Paul McCartney. Bueno, Miguel Ángel. Quería añadir una cosa rápida. Venga. Que el signo del cornudo, por cornuto, ¿no? Todos relacionamos al demonio, o al malvado, al maligno, ¿vale? Con el macho cabrío, etcétera. Antonio, la descripción del diablo en las Sagradas Escrituras, ¿qué nos dice? No nos dice nada. Nada, es mentira. O sea, jamás se pone en ningún sitio de que el demonio sea un macho cabrío, ni que tenga cuernos, ni que tenga pezuñas, ni que tenga... Bueno, es una manera que esto apareció en la Edad Media, una manera de materializar cómo era el maligno, pero en verdad no se nos dio nunca digamos, una doctrina, un dibujo, o sea, una manera de decir así es. Quizá en el Día de la Bestia, ¿no? No, sí hay. Yo es que lo digo porque, ¿sabes qué ocurre? Que podríamos estar sentados aquí en esta mesa, cualquiera de los cuatro, ser el demonio, ¿no? Tú tienes pinta. De los cinco, perdón, que somos cinco. Tú tienes pinta. Ojo, y encima no sabes contar. No lo sabemos porque en verdad no sabemos cómo es. Sabemos lo que hace, pero no sabemos cómo es. Si hay algún sentido figurativo que aparezca en la Biblia, pero es un sentido figurativo sobre el mal. Es en el Génesis. Cuando, bueno, sí, ahí sí. Cuando la serpiente... Efectivamente, como serpiente... Bueno, volvemos a retomar. Venga. ¿Realidad o ficción? Vamos a ver. Para mí es realidad. No alejándonos, sino acercándonos también hacia no queremos decir que sea todo, ¿eh? No, por eso digo que acercándonos también hacia el lado de la medicina. Yo sí comparto con la neuróloga que es verdad que hay casos, pero hay también casos, o sea, igual que Jesús ha dicho también hay clases y clases, pues hay casos y casos. Llega un momento que la medicina no puede manejar la situación. ¿Por qué? Pues porque, por suerte o por desgracia, pues en nuestro planeta o nuestra psique o nuestro alma o nuestro sentimiento, pues existe el bien y el mal. Y como existe una cosa y la otra, pues por un lado existirá la medicina para curar, pero por el otro lado tiene que haber un sentido espiritual que llegue donde la medicina ya no llega. Pero también ateniéndome a lo que hemos hablado, personas que no conocen ni una palabra de latín o de arameo y lo hablan, personas que levitan, personas que... Yo lo de aversión a los signos religiosos puede ser también, pero claro, si yo quiero simular esa aversión a los signos religiosos, ¿vale? Pues puedo hacerlo y manifestarlo. Ahora, levitar, a ver cómo se hace eso. Hablar en un idioma que yo no conozco, a ver cómo se hace eso. Entonces yo ahí ya con la medicina discrepo. Y ya te digo, como existe el bien y el mal, pues yo me voy a declinar por el sí creo, claro. ¿Tu opinión? Bueno, sé que, o creo que debe haber casos puntuales en los que una persona pueda ser anulada su voluntad, puede haber anulada su voluntad y ser poseída por una entidad superior, en este caso extracorpórea, vamos a decirlo así, ¿no? Ya que si uno cree en ovnis y en otras movidas paranormales, ¿por qué no en esto otro? Pero a mí me gustaría puntualizar, ¿qué ocurre con el alma de la persona que ya habita un cuerpo? Si creemos en el dogma de la fe, en ese sentido, dogma, si tenemos fe y creemos que cada cuerpo pues tiene su alma, ¿no? Entregada por, llamémoslo por Dios o por naturaleza, por origen, por como sea,
¿Qué ocurre con el alma de la persona? Si un cuerpo está diseñado para albergar un alma, ¿cómo puede albergar dos en un momento? ¿Qué ocurre cuando el íncubo o esa entidad maligna toma control? No, si toma control, ¿qué ocurre con esa otra? ¿Dónde se va? ¿Hay algún sitio, algún rincón específico? ¿La expulsa y luego vuelve? Buena pregunta. ¿Entiendes? Según cuentan en el Evangelio, dice cuando se le expulsa van a lugares solitarios y desérticos. O sea, el mar de azufre, ¿no? En cierto modo, que es el fin que le espera al diablo después de la venida de Jesucristo. Pues si ha rechazado la eternidad que ofrecía Dios después de la vida, pues supongo que lo que se encontrará en la tierra después de unos cuantos miles de años, pues va a ser eso, un desierto y un trozo de roca vacía, deambulando por el espacio. Mar de fuego y azufre, dice la Escritura. Una opinión. ¿Y la tuya? La mía la reservo para el final. Es la más buena, es la mejor, ¿no? No, yo voy a hacer muy rápido y muy explícito. Yo me voy a lo que decía al principio, y que no es más que el mayor hito del mal o del diablo es hacernos creer que no existe. Yo creo que es una realidad, y que puede haber, naturalmente, que hay matices y que hay casos que no se pueden, que son justificables mediante la medicina o mediante otro tipo de explicación, ¿no? O psicológica, etcétera. Pero tengo clarísimo que es un hecho, que es una realidad, y que el mal está ahí, nos guste o no nos guste, está en la creación y está. Bueno, a mí la verdad me cuesta trabajo creérmelo, ¿no? Pero sé que tiene que haber algo también, creo que puede haber algo, casos puntuales, cosas, pero pienso también que la mayoría pueden ser enfermedades mentales. Bueno, libros. Por aquí tenéis algún libro que recomendar, ¿no? Anda. He traído aquí uno. Pues si quieres empezar tú recomendándolo. Pues mira, ya que me has dado aquí la oportunidad, pues hablo de un exorcista del padre Gabriel Amort. Lo enseñamos un poquito a cámara. Un buen libro, es cortito, ameno, muy bueno, con casos y relatos suyos y explicaciones sobre lo que es el fenómeno, explicaciones sobre lo que es el bien y el mal, por qué es tan interesante el mal, y con testimonios de algunas de las personas tratadas por él. Y al final del libro, pues como mencionó Fran, pues algunas oraciones, plegaria de liberación, oración por la curación interior, oración contra todo mal, alma de Cristo. Muy entretenido, la verdad. Yo voy a hacer una recomendación también. No sé si alguna persona acabará escuchando este programa, pero si alguien tiene la más mínima... Si alguien lo escucha, hombre, de momento está teniendo buena aceptación. Quiero decir, pero que si alguien tiene la más mínima duda o cualquier cosa que tenga dentro, cualquier inseguridad, cualquier ansiedad con respecto a este tema, que por favor que busque un sacerdote y que simplemente le diga que quiere agua bendita para echarla en su casa. Coge agua bendita, busca un sacerdote que te dé agua bendita, hay una fórmula que solo puede hacer un sacerdote católico, y échala por tu casa, por las esquinas, debajo de la cama, empieza así, como en la fregona, ¿no? En la fregona, por ejemplo. Es muy curioso y muy interesante, lo recomendaban todos los santos. ¿Así es? Si alguien tiene alguna duda, es algo físico, es algo que no implica creer, nada, simplemente el que tiene que creer es el sacerdote que hace la oración, no la persona que va a tirar luego el agua. Es el sacerdote que la bendice, y que ese agua, que lo tire. Conozco gente que ha dejado de tener pesadillas después de echar agua en su casa, te lo digo yo. Agua bendecida, propósito, bien bendecida, y dejaron de tener pesadillas por la noche. Joder. Es muy sencillo, no exige mucho más. Pues va a una parroquia, se lo cuenta, habla con el sacerdote y dice: mira, yo os odio, no creo en la iglesia, pero, dame un poquito de estoy agua, durmiendo mal o estoy escuchando ruidos que no encuentro, tal, por favor, bendíceme agua que lo voy a echar allá en mi casa a ver si eso es verdad. Mira, tan sencillo como eso. ¿Jesús traía algún libro más? Jesús creo que tiene también un libro, ¿no? Sí, había andado buscando, y precisamente es la confluencia de dos mundos, el científico y el espiritual. Enemigos demoníacos, experiencias de un psiquiatra en el mundo del exorcismo, del afamado doctor Richard Gallagher. Es un libro donde repasa los más de 100 exorcismos a los que ha asistido durante los últimos 25 años. Relata su visión personal y sus conclusiones desde el punto de vista médico y como testigo de excepción de algunos casos a los que no encuentra una explicación lógica. Repito, Enemigos demoníacos, experiencias de un psiquiatra en el mundo del exorcismo. No sabía que estaba en español. De momento está solo en la edición inglesa. Es profesor de las 3 universidades americanas más importantes, creo que es psiquiatra, y entonces
presenció unos exorcismos, lo estudió y al final el tipo ha dicho, bueno, pues resulta que esto es verdad, y tengo que contarlo y os lo explico aquí pues a todos. de momento solo está en inglés, y en Eso te iba Kindle, a decir, en ebook sí. y en versión impresa, solo en inglés. Bueno, y Interesante. pasamos a una sección que ya es una tradición dentro del programa, ¿no? Que es la de las películas. El más séptimo arte, interesantes el séptimo para arte, todos aquellos Castellano. que quieran continuar. Pues mira, vamos a empezar, parece una mesa redonda, porque es que prácticamente cada uno ha traído una película para recomendar. Empezamos por Antonio, por ejemplo. Antonio un día nos recomendaba una película rusa. Bueno, la película es rusa para la gente así más friki, pero si alguna persona nos escucha y ha llegado hasta el final del programa, por lo que sea, lo que le recomendaría es de YouTube, y además tiene un doblaje muy bueno, la película del Padre Pío. Hay una película del Padre Pío que está en 2 partes. La de en blanco y negro hablas. No, es una Antigua, película no, una moderna, actual. relativamente actual, hecho Sí. por la RAE italiana. Vale. Pues Padre Pío, la película, que va en 2 partes, cualquier persona que esté interesado en todo el tema del demonio y la demonología, que vea la película del Padre Pío. Y la de la posesión rusa que nos hablaba antes. Esa es la mejor película religiosa llama? del siglo XXI. ¿Cómo se llama? Ostrov. Ostrov. Se traduce como la isla, pero fue mal traducida como el exorcismo. Esa solamente se puede ver en ruso. Me gusta mucho porque se refleja lo que es la Iglesia ortodoxa y Pero la imagino santidad que de estará los subtitulada, popes. ¿no? Claro, es que si no, complicadete, Torillo. ¿eh? Miguel Ángel nos trae alguna película interesante Sí. que nos hemos hablado antes un poquito de ella, ¿no? A mí me gustó mucho El Rito. El Rito me gustó mucho. Uno de ¿Y los va de? protagonistas es de Anthony Hopkins y El Rito va sobre este padre que está cursando en el seminario, no termina de verse como sacerdote y su seminarista lo envía a Roma para que presencie, para que asista a los cursos de exorcismo, para que él vea que hay algo grandioso, ¿vale? Que le convenza para que sea párroco. Y se va a hacer los cursos al Vaticano, y en estos cursos pues lo mandan con el padre Marcus, creo que sí. Era el padre Puede Marcus. ser. Bueno, no recuerdo. Es una película. Sí. Y que está protagonizado por Anthony Hopkins, y ve cómo se hacen los rituales, los exorcismos y todo, y entonces llega un momento que él termina creyendo porque él termina exorcizando a Anthony Hopkins, ¿sabes? Al Padre Fuerte le encantó esa película. Pues es muy buena, pero muestra, esta película, a mí lo que me ha gustado es que muestra lo que es el exorcismo real. Nada alejarnos, no sé si, perdona si os reviento la película alguno, alejarnos de lo que es la película de Exorcista, que es muy buena también, Ahora hablaré de y en ella. efectos especiales, etcétera. Pero claro, no es la niña vomitando verde, ni es la niña que le va a dar la vuelta. Te da la sensación de que es un poco más real Es todo, más ¿no? real, exactamente. Y hay una serie muy buena, aparte de esta película, de El Rito, os recomiendo también una serie que se puede ver ahora mismo, creo que está en Amazon Prime, no sé si... Y no quiero hacer publicidad de ello, pero... Sí, porque a lo mejor pero para se otro llama- continente, para Sudamérica, no está en la misma plataforma, depende. Se llama El Exorcista, esta serie. Y, perdona, un pequeño datillo que os voy a dar. Hemos hablado antes del ritual romano. Vale, el ritual romano no es el libro, ¿eh? El ritual romano recoge todos los sacramentales, ¿vale? De la Iglesia. Excepto 3 misas. La misa diaria, el misal romano que está recogido en un libro aparte. Las celebraciones que hace, creo que son los obispos también, y otro que no recuerdo cuál. Pero el ritual de exorcismo es el último libro de este ritual romano. Y el ritual de exorcismo se llama Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. Ese es Facilito, el ¿no? nombre, se viene todo en De latín. hablar por Y casa. el ritual siempre se hace en latín. ¿Vale? Una de las conclusiones que se han llegado en los últimos congresos que ha habido de exorcistas es que realmente no tiene que haber una fórmula concreta, porque cuando Jesús exorcizaba, lo hacía simplemente de palabra. Decía, vete. Hombre, es que Ellos se iban. Jesús era Jesús, No, era pero Dios luego en también persona. cuenta el padre Amor de que le había hablado el padre Cándido de que había un fraile santo que a veces participaba en los exorcismos y que decía que era muy humilde, muy callado y que estaba siempre así. Ya sabes, el demonio se resiste pegando gritos que no. Y así podían pasar días, muchísimas horas, y el padre está así en su sitio ahí rezando y de pronto decía, basta, vete ya.
y por lo visto hacía ¡pum! Que también se llegaron a las mismas conclusiones respecto a lo que son los maleficios y las maldiciones, ¿vale? De que realmente no hace falta una fórmula en macumba o de la santería afrocubana que tiene que ser así para hacer efecto, ¿no? Por lo visto todo va con el corazón con que se haga. Y supongo que lo de las oraciones, una forma de por qué se hace este ritual, yo creo que igual que valdría solamente con las oraciones hechas con el corazón, pero al hacer todas esas fórmulas, digamos que forman una cadena en el espacio y en el tiempo de mucha gente rezando esas mismas oraciones para poder liberar a los que están sufriendo. Vale. Háblanos un poquito, Jesús, de tu película. Bueno, realmente no es una película al uso de exorcistas, pero es una producción española, el del tan mediático caso conocido como el Expediente Vallecas, que tantos programas de radio ha llenado, que ocurrió en los años 90, es una película española, narra los hechos. ¿Y se llama? Desde un punto de vista concreto, se llama Verónica. Correcto. Narra los hechos desde un punto de vista concreto, omitiendo, cambiando personajes, lugares y nombres, pero plasmando la historia tal como supuestamente sucedió. Dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Sandra Escacena, Verónica. Es buena un tema película. ¿Tiene que ver algo con lo de Marta? No, pero a mí me Vale. gusta mucho lo del caso Vallecas porque lo estuve estudiando y me gustaba mucho. Una de las mejores cosas es cuando llegaron allí los expertos, los parapsicólogos. Bueno, y todo eso. a ver, Tristan Breaker, en fin, experto. Pues eso, que por lo visto llegaron a esa casa y al final que salieron corriendo. Que dijeron que por fin, ya cuando por fin se encuentran con un verdadero caso Poltergeist, dijeron, joder. No me extraña que salieran. Pues Fran, Yo hablo rapidísimamente de dos películas. Evidentemente la típica, no hay más remedio que pasar por ella, que es El Exorcista. Muy buenas. El padre Carras, el padre Merrin. Esta historia del año, por cierto, hay una película que sigue poniéndome los pelos de punta, del año 1973. los de la Estados Unidos. cabeza, no. Eso. Y aquí en España se estrenó en el año 1975, o sea que una película que hace un montonazo de años y fijaros que sigue vigente y el terror que sigue dando. Muy buena película, El Exorcista, con la banda sonora, naturalmente, que todos conocéis, de Mike Oldfield. Por cierto, anécdota, que Mike Oldfield no le gustó que pusieran su música a esa película. Pero ahí quedó, la historia es así. Esa por un lado, y luego también voy a hablar de una mucho más actual. Es la película de Expediente Warren, la primera de Conjuring, o La Conjura, o El Conjuro, mejor dicho, en español. Muy buena. Ya sabéis, Ed, Lorraine Warren están estudiando una serie de sucesos paranormales en una granja de familias de la América, se supone, profunda. Y el caso termina con un exorcismo realmente espectacular, que naturalmente no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad en un exorcismo, pero bueno, que es muy visual y vaya a pasar un buen rato. Está muy bien esa película. En el papel, naturalmente, de Lorraine Warren está Vera Farmiga, y en el de Ed está Patrick Wilson. Pues una si película queréis, deliciosa, muy recomendable. Y naturalmente, como todas estas películas de terror, no aptas para gente que no quiera tener pesadillas. Eso dice si queréis pasar un buen rato. Si queréis pasar un mal rato de verdad y ver a la verdadera Lorraine Warren, hay un documental que se llama El caso Amityville. Pues sí. Sí, naturalmente. Mira, cuando sale el que era el niño poseído en ese tiempo, cuando ya de mayor, en una mesa con Lorraine Warren, madre mía, cuando describe, cuando cuenta lo que ve en la ventana de Amityville, se te ponen los pelos de punta. Ninguna película, ningún guión es capaz de dar tanto miedo como lo que cuenta ese muchacho. Y la mirada de amor hacia Lorraine Warren, que comprende todo lo que pasó. Por cierto, Lorraine Warren murió el 18 de abril de este año, de 2019. No me digas. Sí, ya O sea, os voy a contar lo que más me gusta de Lorraine Warren. La escuela vi una vez, decía que ella desde niña veía las auras. ¿Sí? Y decía, y también de algunas mascotas. Decía, es maravillosa. Ah, mira, no lo sabía. Qué increíble. Me gustó mucho. Es decir, que Bueno. los perros van al cielo también, ¿no? Por lo visto, sí. Película del año 2013, a tenerla en cuenta, muy, muy reciente. Y por cierto, sabéis que una de mis cosas típicas de mi sección es terminar con una película un tanto satírica, ¿no? Pues sorpresa, hoy no hay película porque el tema del diablo no es para tomárselo en broma. Pero podemos meter un poco el Día de la Bestia, aunque no sea... No es para tomárselo, no. Eso es yo bueno, creo que eso es bueno. Este tema no es para tomárselo en broma. Scary Movie. Sí, la había pensado, pero digo, yo prefiero no Bueno, decir estas cosas en broma. ¿Tenéis algo más que añadir? Que sí, que 1000 veces más fuerte es Dios. Venga. El diablo. Santo. Al Por final, supuesto, a ver, Con su Checho, arcángel, con San Miguel espada en mano. Al final, Ey, por con sus cierto, legiones. Descripción de San Miguel hecho por las niñas de Garabandal.
decía cuando contaron, y las niñas llenas de emoción porque fueron de la Es un primera arcángel versión. con una espada, un escudo. Exacto, pero a ella se le presentó como, Con la dice, bajita. como un niño de 9 años, con una túnica, con el pelillo largo. Decía, eres como un niño de 9 años, dice, pero muy fuerte. Todas decían, pero muy fuerte, muy fuerte. Así se apareció San Miguel. Qué curioso. En Garabandal a las niñas, Bueno. como un crío de 9 años. ¿Algo más que añadir? Nada, que cuando volvamos a encontrarnos en paralelo, Ahí va, entre mundos paralelos. Pues bueno. Yo quiero contar un chiste. Ah, pues venga, cuéntalo. Sí, en serio, ya como estamos en este tema. ¿sabes? Terminamos un poco, ¿no? Que la gente no debería tener miedo de estas cosas, ya te digo, mucha gente se acerca al mal por miedo. Es curioso, y estando la verdadera fuerza en otro. Voy a contar un chiste, espérate, a ver si me acuerdo. Uno que sea blanco. Espérate. ¿Sabe Le de dice, no, una mujer le dice al marido, Paco, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Dice, las croquetas. Dice, no, hombre, del interior. Dice, las de carne. Bueno, pues. Otro. Venga, rápido. Otro, muy rápido. Dice, ¿cómo te llamas, guapa? Dice, Jara. Dice, uy, qué exótico. Dice, ya lo sé. Con los chistes malos de Antonio, terminamos este tema por darle así un poquito de un toque de humor. ahora entiendo por qué es comercial. No, hombre, otro. Recordamos a los telespectadores que nos pueden seguir en redes sociales, en YouTube, en Facebook, a través de Telecarta Ojal, iVox. iVoox también, y nos vemos en el próximo programa. Si Dios quiere. Venga. Saludos. Hasta Saludos, luego. amigos. Hasta luego. ¡Viva México! Oh, you look worried, and maybe you should be, 'cause this is a warning that I'm throwing out, 'cause I'm the worst player that ever would play you, to mix up sweet words with the girl's sanity. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know.